Faustino Catalina y Eva Galvache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Saludos, muy buenos días en este domingo 12 de octubre, festividad de la Virgen del Pilar, a la hora de comenzar en la cadena COPE el tiempo que dedicamos a contarles lo más destacado en la actualidad religiosa de España y el mundo en estos últimos días. Este es el programa 1382 de Iglesia Noticia, que hacemos hoy con Rocío Fernández en el control de sonido y con Amparo Latre en la producción. Lo primero, los titulares. Hoy llega a su Ecuador el Sínodo de la Familia, que se clausurará el próximo domingo con la beatificación del Papa Pablo VI. Recordaremos la gran variedad de temas abordados en las numerosas intervenciones. Celso Morga, actual secretario de la Congregación para el Clero, ha sido nombrado por el Papa arzobispo coadjutor de Mérida, Badajoz, donde sucederá a Santiago García Aracil. El Papa Francisco viajará en 2015 a Francia, visita que se suma a las anunciadas a Sri Lanka y Filipinas en enero. Y el próximo miércoles se inauguran en Ávila los actos del 5º centenario de Santa Teresa de Jesús. Faustino Catalina y Eva Galvache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Comenzamos la actualidad de este domingo en el Vaticano, donde el Papa celebra a partir de las 10 de la mañana en la Basílica de San Pedro una misa de acción de gracias por la canonización del primer obispo de Quebec y de una religiosa ursulina francesa. Un domingo que es, recordamos también, el Ecuador en el Sínodo de la Familia, que comenzó sus trabajos el lunes con la invitación del Papa a todos los participantes a hablar claro y con libertad y a escuchar con humildad. Corresponsal en Roma, Paloma García Vejero, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues sí, efectivamente, a las 10 tenemos hoy la Santa Misa de acción de gracias por esa canonización equipolente que en realidad ocurrió el 3 de abril de dos santos canadienses, Francesco de Laval, el primer obispo de Quebec, y María de la Encarnación, una ursulina francesa. Esta canonización equipolente en España ya la celebramos, porque es cuando proclamó santo también al jesuita José de Anchieta, el canario que evangelizó en Brasil, pero el Papa celebró en su día esa misa de acción de gracias, el 24 de abril en la iglesia romana de San Ignacio de Loyola. Le quedaban estos dos y bueno, pues será hoy a las 10 de la mañana en la Basílica Vaticana. En realidad es doble el interés porque será prácticamente la primera vez que escuchemos al Papa en este sínodo. Desde el lunes que lo inauguró no ha abierto la boca en público. Eso sí, el miércoles tuvimos la audiencia, la dedicó a hablar básicamente de diálogo interreligioso y hoy escucharemos al Papa, insisto, en esta homilía y luego a las 12 en el Ángelus. Entre medias, los españoles tenemos un extra, un bonus, porque también en Roma celebramos la hispanidad. Concretamente, en la iglesia de Montserrat, la Iglesia Nacional Española de Santiago y Montserrat, es el nombre correcto, hoy a las 11 de la mañana, festividad de Nuestra Señora del Pilar, presidida por el cardenal Carlos Amigo Vallejo. También estarán presentes los cardenales Rocco Varela y Martínez Sistac. En fin, esa la parte española. Lo que importa, pues es lo que ha dicho el Papa. De momento participa en silencio, no falta a ninguna reunión, también está en los círculos menores, habla en el café, llega antes, charla, pero solo ha pronunciado un discurso, el primero, el lunes por la mañana, y hablaba muy claro, hablad claro, decía. Os pido, por favor, estos comportamientos de hermanos en el Señor, hablar con claridad y escuchar con humildad, y hacedlo con mucha tranquilidad y paz, porque el sínodo se desarrolla siempre con Pedro y sobre Pedro, y la presencia del Papa es garantía para todos y custodia de la fe. Esa ha sido la palabra de la semana, sin duda, parresía, que viene del griego, pan, que significa todo, y rema, que significa aquello que viene dicho. O sea, que habléis con franqueza. Dos ideas más dejó el Papa sobre la mesa antes de empezar el sínodo. Esto se hace con Pedro y bajo Pedro, y yo no he elegido a todos los participantes. En fin, hoy los que más trabajo tienen son el cardenal Peter Erdo y los que le ayudan a escribir esa relatio post disceptationem, que es la que se presenta mañana y sobre la que trabajarán los padres sinodales este lunes toda la mañana. Efectivamente, han sido muchos los temas tratados en las decenas de intervenciones de toda esta semana que se han escuchado en ese aula del sínodo. ¿Cuál podrías destacar o recordar? Pues mira, hay que hablar de un tema que ha salido mucho. No se está hablando tanto de lo que decimos los medios como de otras cosas, pero
para no llamar a engaño, pues de los divorciados vueltos a casar se ha hablado bastante. Como dijo Juan Pablo II ya en 1981, los padres sinodales quieren ayudar a los divorciados a considerarse parte de la Iglesia. Ha habido un testimonio especialmente conmovedor para todos los participantes, que es el del cardenal Schönborn, hijo de divorciados. Y bueno, se ha hablado mucho, pero de forma desapasionada, nos cuentan, de forma fraternal, poniendo las cartas sobre la mesa. Según nos ha explicado el padre Lombardi, el portavoz del Vaticano, hay dos grandes líneas, que uno se inclinaría más por la comunión espiritual, otro por el camino penitencial, y esa podría ser la clave para abrir la comunión a los divorciados vueltos a casar por lo civil en determinadas circunstancias. Yo destacaría una frase del padre Lombardi, pronunciada en uno de estos briefings diarios que tenemos, que decía: cuando el Papa Pío X admitió a los niños en la Eucaristía, también fue considerado revolucionario. Lo destaco por si sirve de pista. Víctor Manuel Fernández, el arzobispo argentino, que es tan cercano al Papa, en algunos documentos subrayaba que para el Papa el tiempo es superior al espacio y lo que le interesa al Papa Francisco es generar procesos más que forzar decisiones. Se ha hablado mucho de otro gran tema, que es el matrimonio. La Iglesia no tiene que tener miedo a ser exigente con quienes desean casarse por la Iglesia, verificando que existan las condiciones justas para administrar el sacramento. Se habla muchísimo en este sínodo de la preparación, de ese itinerario de fe que no puede ser un salto desde el bautismo hasta la boda y luego otro salto hasta la comunión de los hijos. Prácticamente se ha insistido muchísimo en la necesidad de simplificar y agilizar el proceso de las nulidades. Hay gran consenso en este sínodo sobre esa importancia a la hora de reducir las distancias kilométricas que a veces hay que recorrer, los costes y el tiempo. 1 año y medio ya es mucho. Las nulidades, aclaran los padres, no pueden convertirse en divorcios católicos, sino en procesos que ayudan a entender si el matrimonio era nulo en su origen. Y aquí destacaré una frase que nos decía a los periodistas el cardenal Coco Palmerio, que por cierto está en esa comisión creada por el Papa para revisar lo de las nulidades. Decía Coco Palmerio: una cosa está clara, solo el primer matrimonio es el verdadero matrimonio. Las otras uniones son uniones acogidas como eso, como uniones. Pero bueno, la idea general es que los procesos a veces son un yugo más que una sanación y bueno, pues ha planteado, entre otras cosas, la necesidad de que haya más laicos en los tribunales eclesiásticos. En consideraciones generales, pues el lenguaje ha sido una de las cuestiones más comentadas. El sínodo no puede repetir lo que ya dijo en los 80. Tienen que desarrollarse nuevas fórmulas, nuevos lenguajes para reflejar la doctrina y lo debatido. Se tiene que pasar de la defensiva de los valores tradicionales a una ofensiva basada en la belleza y el atractivo, y la Iglesia no solo como faro que ilumina de lejos, sino como antorcha que acompaña. Tiene dos grandes retos la familia hoy en día. Uno es la soledad, que afecta sobre todo a niños y ancianos. Otro es el machismo, que en Latinoamérica se traduce en mujeres solas, en infidelidades, en niñas embarazadas. En África se traduce en poligamia, en Europa en violencia doméstica, en Oriente en una desigualdad bestial entre hombres y mujeres. Y por último, la educación. La Iglesia tiene que encontrar un equilibrio entre el colegio, la casa y la parroquia para poder formar bien a los niños. Y brevemente también se han escuchado y conocido algunos testimonios muy especiales, Paloma. Sí, desde luego el más comentado ha sido el del cardenal Schönborn, hijo de divorciados, que vivió el estigma del rechazo de los otros por este motivo, tanto dentro como fuera de la Iglesia, y contaba a todos los demás participantes en el sínodo cuánta soledad experimentó. También entre los laicos ha habido historias de matrimonios mixtos, de matrimonios de todo el mundo, con experiencias totalmente distintas, pero testimonios como estos. Aunque la homilía, decía una laica, no es la misa, mucha gente deja de ir a misa por las malas homilías. También ha habido laicos que han pedido que se reconsideren los métodos naturales de anticoncepción por motivos económicos, y se ha hablado mucho de los hijos de los divorciados, como pelotas de ping-pong que la Iglesia tiene que acoger y tiene que curar, que están llenos de heridas. Y luego, pues ha habido muchos testimonios de la periferia, de esas iglesias que están en el sínodo, pero que habitualmente no conocemos, y que subrayaban la importancia de los movimientos. El camino neocatecumenal, los focolares y los carismáticos son los que están salvando la familia, comentaban los padres sinodales. Por último, recordamos, confirmación de un viaje del Papa a Francia el próximo año, ¿no? Efectivamente, el Vaticano lo confirma oficialmente. En 2015 el Papa irá a Francia.
Lo que no sabemos es la fecha, dicen las voces de por aquí que se baraja noviembre o marzo, y tampoco las ciudades. Dicen los que saben que Lourdes, París, quizá Lisieux. Y luego hemos sabido también pues el programa del viaje a Estrasburgo del próximo 25 de noviembre, durará solo 4 horas. El Papa sale de Roma a las 8 y vuelve a las 4 de la tarde. Primero irá al Parlamento y después al Consejo de Europa. Gracias, Paloma. Buen trabajo. Feliz domingo. Muy bien, seguimos. Seguimos hablando del sínodo con las declaraciones a la linterna de la Iglesia del presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez. Sí, yo creo que a lo largo de las intervenciones, que han sido muchas y muy interesantes, yo creo que se puede percibir como dos acentuaciones. Por una parte está la convicción de que una obligación básica de todos nosotros es el respetar la verdad evangélica, el magisterio vinculante de la Iglesia, y por otra parte se ha hecho muy vivo el clamor de tantas personas que sufren. Yo tengo la impresión de que justamente el clamor escuchado por tantos obispos en unos lugares y en otros está como solicitando de la sabiduría evangélica de la Iglesia una respuesta que sea más satisfactoria que la que hemos tenido hasta ahora. También destacó Monseñor Blázquez el ambiente de libertad en las intervenciones, tal como pidió el Papa. Se han tratado todas estas cuestiones y por ahondamiento, no por exclusión. Todo es posible en una respuesta cristiana armoniosa, que seamos fieles a la revelación del Señor, que estemos cercanos con un corazón abierto a las personas que sufren. No se trata de seleccionar entre los aspectos de la verdad y de la moralidad evangélica, sino ver cómo confluyen en la profundidad y en la fidelidad. Y confluyen. Esto se va viendo en esta asamblea que es, a mí me parece, un ejercicio de colegialidad y de comunión preciosos. En declaraciones al programa El Espejo de COPE, una de las auditoras españolas en el Sínodo, María Lacalle, directora del Centro de Estudios de la Familia de la Universidad Francisco de Vitoria, nos dijo que el desafío es que las familias cristianas vivan verdaderamente su fe, además de señalar algunos temas recurrentes en este Sínodo. Pues hay un tema central que se repite una y otra vez, que es el tema de la admisión de los divorciados y vueltos a casar a la Eucaristía. Este es un tema ciertamente muy presente. Y luego, bueno, pues hay cantidad de cuestiones pues ya más locales, pues como la poligamia, el obstáculo que supone la dote en la India para el matrimonio, el sistema de castas, pero claro, ya son temas más locales. El desafío yo creo que es lograr que las familias cristianas vivan verdaderamente su fe, porque además todos los obispos constatan que cuando hay una vivencia auténtica de la fe, cuando hay una vida de oración en la familia, entonces las familias funcionan y acogen la propuesta de la Iglesia con toda facilidad. En Iglesia Noticia, al hilo de este sínodo de la familia que está en su Ecuador, el comentario de Miguel Ángel Velasco. Buenos días. Muy buenos días. Pocos meses le han bastado al Papa Francisco para plantear a nivel mundial la respuesta desde el Evangelio a los problemas de la familia. La Iglesia, experta en humanidad, es la primera en tomar y crear conciencia de dónde se juega el futuro de la humanidad y dónde está la solución. Y el Papa ha puesto a la Iglesia en estado de alerta y de emergencia todo un año de reflexión y de propuestas sobre la asignatura pendiente de la familia. A juzgar por lo que publican algunos periódicos incapaces de ir al fondo y a la raíz de la realidad, habría dos sínodos, el de los obispos y el de los medios. Para estos, el sínodo sería para abrir la Iglesia a las nuevas formas de familia, como si hubiera más de una verdadera, o sería para cuestionar tabúes familiares. Pues no, solo hay un sínodo, y no discute la doctrina, sino que reflexiona sobre su aplicación pastoral. El propio Papa Francisco ha comentado que evidentemente es necesario escuchar los latidos de nuestro tiempo para poder proponer con credibilidad la buena noticia de la familia. Claro que la cuestión de los divorciados vueltos a casar merece atención, pero basta leer, cosa que no hacen esos medios, el documento de trabajo del sínodo, para comprobar que ese no es el problema clave de la asamblea sinodal, ni mucho menos. Hay problemas mucho más graves, y el propio Papa, con su teología de la escucha, ha apuntado a las nuevas costumbres de los jóvenes que ya ni se casan, o a tantos ébolas morales en boga. La educación, como tarea esencial de la familia, parece haber perdido su importancia y hasta desaparecido, lo que más grave no puede ser. Son muchos y muy trascendentes los desafíos pastorales de la familia hoy, cuya crisis va de la mano con una crisis de fe y de esperanza,
De la familia depende también el futuro de la evangelización, es decir, no solo de la sociedad, sino de la propia Iglesia. Es mucho lo que todos nos jugamos. No es sensato el reduccionismo ni el sensacionalismo de todo a 100. Que pasen un buen día. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Pues lo que me gusta de Ángel Expósito es, bueno, pues que tiene una forma muy especial de hablar, no sé, con mucha personalidad, diría yo. Lo mejor para el PP era que Ana Botella no fuera candidata. Una pregunta muy inteligente, don Ángel, pero... Espero que la respuesta también lo sea. Escucha Expósito desde las 6. COPE. Estar informado. Soy Luis María Uribe, misionero en Corea del Sur desde hace 28 años. Trabajo en un sanatorio con leprosos. Muchos fueron abandonados por sus familias a causa de la lepra, pero encontraron a Jesús en la entrega total y alegre de los misioneros. Para mí es una gozada convivir con los enfermos. Son los misioneros. Ahora puedes ayudarles. 19 de octubre, Domum 2014. Renace la alegría. Colabora en domum.org. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Nos detenemos en los próximos minutos en la actualidad en España y lo hacemos en primer lugar con el nombramiento el pasado miércoles del nuevo arzobispo coadjutor de Mérida-Badajoz. Es el arzobispo Celso Morga, actual secretario de la Congregación para el Clero, donde trabaja desde 1987. Sucederá a Santiago García Aracil, que el próximo mes de mayo cumplirá los 75 años. COPE Badajoz, Inma Sánchez. El próximo aniversario del arzobispo de Mérida-Badajoz, Monseñor Santiago García Aracil, ha sido el motivo del reclamo del nuevo obispo en la archidiócesis. Sus 74 años y su interés de organización ha hecho que el pasado miércoles fuera nombrado Celso Morga como arzobispo coadjutor de esta diócesis. Esto supondrá toda una ayuda y así nos lo ha dicho Monseñor Santiago García Aracil. Lo he pedido para evitar unos vacíos que suelen producirse en todas las diócesis. Poder contar con una ayuda, porque así en la presencia del obispo, al menos externa, podrá ser más abundante en la diócesis. Celso Morga, riojani de 66 años, lleva en Roma desde 1987. Monseñor ha dicho que para él supone un nuevo reto del Señor. Un nuevo reto en mi vida, una aventura nueva, y yo he estado aquí en Roma pues mucho tiempo, 27 años para la procesión, y ahora pues meterme en harina directamente en la pastoral pues supone un nuevo reto. Está previsto que para el mes de noviembre Celso Morga visite Badajoz y tenga un primer encuentro con el arzobispo don Santiago García Aracil. El próximo miércoles, con una Eucaristía que celebrará el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Ricardo Blázquez, se abrirán en Ávila los actos del 5º centenario de Santa Teresa de Jesús. Los últimos preparativos nos los recuerda desde COPE Ávila, Auxi Rueda. Faltan tan solo 3 días para que dé comienzo el año jubilar teresiano y, por tanto, empiece oficialmente el 5º centenario del nacimiento de Santa Teresa. En su ciudad natal todo está preparado para una inauguración solemne para la cual hay una gran expectación. En pleno centro de la ciudad, en la plaza que lleva el mismo nombre de la santa, está prevista la celebración de una Eucaristía en la que participarán más de 6.500 personas. Eucaristía que cuenta con una amplia representación de la Conferencia Episcopal, empezando por su presidente, don Ricardo Blázquez, que será quien oficie la celebración. También estará su vicepresidente, el arzobispo electo de Madrid, don Carlos Osoro, y el secretario general, José María Gil Tamayo. Junto a ellos, el obispo de Ávila y una veintena de obispos y arzobispos de toda España, así como una amplia representación de la familia del Carmelo, encabezada por el prepósito general de la Orden. Esta semana se presentaban, como bien decís, las últimas novedades, entre las que destacan la disponibilidad del libro de misa por una aplicación móvil o la retransmisión en directo para todo el país por 13TV. Un gran esfuerzo que ha tenido que hacerse pese al poco apoyo gubernamental recibido. El delegado diocesano para el 5º centenario, Jorge Zazo, mostraba en estos días su perplejidad y dolor por el hecho de que todos los actos religiosos hayan sido excluidos del programa oficial de la Comisión Nacional. ¿Cómo es posible que los actos religiosos sean excluidos de la celebración de una efeméride de una persona que no escribió nunca nada que no fuera religioso? Sin la dimensión religiosa no se entiende a Santa Teresa de Jesús y, por lo tanto, excluir lo religioso de su centenario es sorprendente. Un apoyo que sí se ha dado entre instituciones locales y empresarios que han sufragado los gastos de los más de 400 voluntarios que cuenta la diócesis para este evento. En definitiva, todo listo ya para un gran acontecimiento que servirá para acercarnos aún más al legado espiritual que nos ha dejado como herencia Santa Teresa de Jesús, Teresa de Ávila.
Y nos detenemos ahora en Iglesia Noticia en las jornadas de Pastoral Juvenil Vocacional que se celebran este fin de semana en Madrid, organizadas por la Conferencia Española de Religiosos. Delegados de Pastoral Vocacional de las órdenes religiosas y de distintos movimientos y laicos comprometidos en esta pastoral debaten sobre cómo trabajar la vocación a la vida consagrada con los jóvenes de hoy. Óscar Romano es misionero claretiano y responsable del área de Pastoral Juvenil Vocacional en la Confer. Queremos plantear una reflexión sobre el sentido de la cultura vocacional, el trabajo que se está haciendo en pastoral juvenil, mucho y bien, que tiene que desembocar siempre en una pregunta vocacional. Al final, toda la pastoral juvenil tiene que ser vocacional en ese sentido. ¿Qué quiere Dios de mí? Queremos transmitir la radicalidad de siempre con el lenguaje de hoy. Entonces le hemos pedido eso a don Gustavo Entrada, que nos ayude a adentrarnos en esos lenguajes de hoy, en esos nuevos mundos, para conseguir llegar a más gente, para conseguir tener una mejor comunicación, no perdiendo de vista esta perspectiva, que lo que nosotros, la vida consagrada, propone sigue siendo la radicalidad de siempre, y hay que saber hacerlo con el lenguaje de hoy. Comunicando la alegría del Evangelio por las calles digitales es el lema que preside este fin de semana el 4º Encuentro Internacional Blogueros con el Papa, que en esta ocasión se celebra en Cádiz. Desde allí nos informa José Manuel Galdámez. Hoy concluye en Cádiz el 4º Encuentro Internacional Blogueros con el Papa, que se ha desarrollado durante todo el fin de semana y en el que están participando alrededor de 40 blogueros de distintos países. El presidente de Blogueros con el Papa, Néstor Mora, ha resaltado la presencia en este encuentro de ponentes como la consultora del Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales, Leticia Soberón, el sacerdote mexicano Jorge Enrique Mújica o el director del portal Religión en Libertad, Alex del Rosal. Además, hay que recordar que Cádiz ha sido elegida sede de esta 4ª edición gracias al interés del obispo de la diócesis, Monseñor Zornoza, quien al conocer el encuentro de 2013 animó al presidente de la asociación a que propusiera la capital gaditana como sede del encuentro de este año. En ver en qué proyectos podemos colaborar unos con otros, qué podemos hacer para ayudarnos entre los blogueros, entre los internautas, los evangelizadores en la red, también con los productores de contenidos, los que hacen vídeos, los que hacen presentaciones, y los portales que existen dentro de la red y que pueden ser, digamos, el motor más fuerte para la comunicación hacia todas las personas. Recordemos que el Colegio San Felipe Neri de Cádiz Capital acoge estas jornadas y que además es deseo de dar el salto en 2016 y realizar este encuentro de blogueros con el Papa en países como Colombia o Costa Rica. El próximo 25 de octubre tomará posesión el nuevo arzobispo de Madrid, Carlos Osoro. Mientras tanto, el arzobispo emérito, el cardenal Rocco Varela, celebró ayer sábado una misa de despedida de sus diocesanos. Con la Virgen de Nuestra Señora de la Almudena, es la Virgen de todos, pero en Madrid la llamamos de la Almudena, ¿no? Con toda razón histórica, pues nos ayuda mucho a avanzar por este camino de la vida, esa esperanza que trasciende la muerte, ¿no? Y que trasciende también todos los avatares de este mundo, ¿no? Al final la gracia de la resurrección, la bondad y la misericordia del Señor pues se imponen. En este momento en que la Iglesia pues está también como subrayando muchísimo el mensaje de la misericordia, pues creo yo que con nuestro Santo Padre actual, el Papa Francisco, creo que nosotros de la Iglesia en Madrid pues hemos seguido ese camino, queremos seguir continuando y estoy seguro que con el nuevo arzobispo de Madrid seguirá siendo así. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Nos detenemos ahora en varias noticias de la actualidad internacional y nos vamos primero a Portugal con una información sobre las memorias de la hermana Lucía depositadas para su consulta e investigación en el santuario de Fátima. Desde Lisboa informa Begoña Íñiguez. En Portugal, la diócesis de Leiria Fátima y el santuario de Fátima han firmado esta semana un protocolo para que los 4 manuscritos originales de las memorias de Sor Lucía, la última vidente de Fátima, propiedad del obispado de Leiria Fátima, estén depositados permanentemente en el santuario mariano
cristiano luso. El obispo de Leiria Fátima, don Antonio Marto, confirmó el pasado miércoles, tras firmar el protocolo con el rector del santuario, que con el depósito permanente de los manuscritos de las memorias de Sor Lucía en el archivo del santuario de Fátima se fomenta y facilita su estudio, se ayuda a preservar y a difundir la memoria histórica del mensaje de Fátima y se vela por su seguridad, porque el archivo del santuario dispone de todas las condiciones para ello. Además, con este acuerdo se quiere poner el broche final a la exposición sobre los secretos de Fátima, secreto y revelación, que se clausurará el próximo 31 de octubre y que ha registrado este último año una enorme afluencia de visitantes de todo el mundo. Y seguimos pendientes del virus ébola y del trabajo de los misioneros españoles en los países africanos afectados. En COPE hemos hablado una vez más con el misionero javeriano en Sierra Leona, Luis Pérez. Claro, esta es una enfermedad, una epidemia de la cual se sabía poco y por lo tanto ha pillado a todos desprevenidos. Por otra parte, yo siento muchísimo, me he quedado consternado cuando he sabido lo de esta señora, esta enfermera. Pero claro, también pienso, bueno, esta gente, estos estadistas que había, ¿cómo se permiten decir que la cosa era una cosa localizada en África? Es que no saben que hoy la gente viaja de aquí, de allá. Pues si todo el mundo se mueve, porque esto es una cosa de todos. Respondiendo a la petición del Papa de hacer frente a las bombas con la oración, los cristianos de Damasco salen cada día a rezar por la paz a las calles de la capital siria con el apoyo cada vez más numeroso de musulmanes. Nos lo contó en COPE Mireille Alfarat, una estudiante siria en España. Desde el 22 de septiembre, las iglesias en Damasco empezaron una iniciativa de ayuno y de oración. Ellos todos los días van a un barrio y hacen oración en las calles para la paz. Y participan también vecinos, digamos, o gente musulmana. Y hoy es la fiesta de la Virgen del Pilar, patrona de la Hispanidad, y con su celebración central en Zaragoza, con el homenaje de todos los aragoneses. Enrique Pérez. Con la vista puesta en el cielo, Zaragoza se prepara hoy desde bien temprano para vivir el día grande de sus fiestas en honor a la patrona, la Virgen del Pilar, una jornada marcada por la tradicional ofrenda de flores con la que se confeccionará el manto de la Pilarica. Miles de claveles que los zaragozanos irán depositando a lo largo del día en la Plaza del Pilar al ritmo de las jotas que se van a convertir en la banda sonora de esta jornada festiva. Otro de los momentos más importantes de este 12 de octubre será la celebración de la Santa Misa Pontifical en la Basílica del Pilar, que estará presidida por el cardenal turolense Santos Abril, arcipreste de la Basílica de Santa María la Mayor de Roma, miembro de las congregaciones para los obispos, para las causas de los santos y para la evangelización de los pueblos. Tras la misa, la imagen de la Virgen saldrá en procesión por la plaza, acompañada de la corporación municipal. Ofrenda de flores que se prolongará hasta última hora de la tarde y que vendrá acompañada de otros actos festivos como conciertos de música en distintos rincones de la capital, la tradicional corrida de toros del Día de la Patrona dentro de la Feria Taurina de Zaragoza y teatro y actividades para los más pequeños. Una jornada festiva en la que la protagonista no es otra que la devoción que siente el pueblo de Zaragoza por la Virgen del Pilar, patrona también de la Hispanidad. Cáritas, Cruz Roja y la Fundación Secretariado Gitano han lanzado la campaña ¿Quieres escribir la letra de tu futuro?, con el doble objetivo de dar a conocer el trabajo que desarrollan e impulsar la inserción laboral de jóvenes en situación de dificultad social y llamar a la participación empresarial. Sebastián Mora es secretario general de Cáritas Española. Cuando nos duele la realidad, somos capaces de ir más allá de nosotros mismos. Y yo creo que eso es lo que hoy celebramos aquí, que somos capaces de ir más allá de nosotros mismos, más allá de lo importante que sea Secretariado Gitano, que sea Cruz Roja o que sea Cáritas, los importantes son los otros. Y yo creo que ese es el llamamiento a salir de la crisis. De la crisis no vamos a salir porque haya grandes números, sean buenos, medios, regulares, sino porque como sociedad tengamos capacidad de mirar a los lados oscuros de la realidad. Hasta aquí los minutos de Iglesia Noticia en este domingo 12 de octubre, fiesta de la patrona de la Hispanidad, la Virgen del Pilar. Felicidades a todas las Pilares. Volveremos dentro de 7 días. Ahora les dejamos en la sintonía de la cadena COPE con la última hora de la actualidad en España y del mundo. Después con la Santa Misa. Que pasen una feliz semana.